Hola, bienvenido a este curso. Me alegra mucho que estés acá conmigo. Vamos a hacer un viaje inmenso por las letras y la creatividad. Me encantaría presentarme. Yo soy Tech24, artista de graffiti, muralista, letrista, diseñador gráfico y por último artista de caligrafiti. Este gusto por las letras empezó desde muy pequeño. Siempre me gustó el dibujo, siempre me gustó hacer, me gustó jugar con estructuras. Siempre había algo de letras en mis ilustraciones, en mis dibujos rayados, y poco a poco este gusto empezó a marcar las decisiones que tomé en la vida. Por esto estudié diseño gráfico. Desde antes, desde el colegio, estaba haciendo ya mural, haciendo graffiti, haciendo letras de una manera y un punto de vista muy distinto, y así literal entré al mundo del diseño, al mundo del crear. En el diseño gráfico, mientras lo estaba estudiando, estaba saliendo con mis amigos a pintar. Entonces lo que pasaba en la universidad lo pasaba a murales y a la calle y a mis amigos, unas cervezas, y fue bien curioso porque entonces toda la parte que aprendía entre amigos de graffiti terminaba viéndose en mi diseño, y toda la parte que aprendía entre clases, fotocopias y profesores se reflejaba en mi graffiti. De ahí quizás también entonces se sigue marcando la presencia de la letra, el gusto por ella, el agregarle cuerpo, forma, deformarla, jugar con ella, y es de ahí que pues aparece y soy consciente, digamos, del gusto por ella. Realmente el graffiti y la letra como tal me ha llenado de un montón de historias y me ha llevado a espacios y lugares reales y mentales muy interesantes. De hecho, recuerdo una historia entonces en mi colegio que me enganchó muchísimo. Fue como el momento en el que compré mi primer marcador extraño, digamos. Era un marcador que funcionaba muy bien para graffiti. Logré conseguirlo porque en su momento pues no tenía quien me dijera dónde conseguirlo, y bueno, lo llevé al colegio y estaba que lo necesitaba usar en algún lado, ¿no? Obviamente no podía encontrar cualquier pared por ahí, y terminé entrando a un baño a hacer las firmas que tanto había practicado, digamos, en papel, en hojas. Y bueno, cuando estuve en ese baño, claramente con toda la privacidad del mundo, hice todas las firmas que tenía practicadas ya en la memoria, pero la emoción y la fuerza del momento fue brutal. O sea, creo que nunca en la vida he sentido algo que me emocionara tanto. Creería yo que el temblor en las manos siguió por horas y la cabeza me daba vueltas. Me imagino que la clase que seguía me la perdí por completo. Estaba en otro universo, estaba en otro mundo, y fue muy interesante ese éxtasis, digamos, de haber encontrado eso, ¿no? Ahora lo que veo es una carrera que se marcó por varios puntos, pero ese fue uno, el más clave, creo yo, de emoción y de fuerza, ¿no? Un poco el vértigo del hecho de que estaba haciendo algo que normalmente no puedes o no debes hacer, pero también el vértigo de verlo más grande, de verlo con más color, en una textura real, ¿no? Ya no en el papel, ya no en esta hoja cuadriculada de cuaderno. Y bueno, esa es una muy buena historia que creo que todavía me emociona, y es lo que creo que desde mis entrañas recuerdo cada vez que hago una firma de tech, que me encanta hacer muchísimas. Hay otra historia muy interesante, digamos, en mi proceso. También pasó en el colegio. Yo ya estaba entonces saliendo a hacer un par de firmas por ahí en varios barrios, y elegí hacerlo por el barrio cercano al colegio. Un amigo vivía por ahí y llegó al otro día a decirme, como molesto él, de una forma muy chistosa, muy graciosa, el hecho de que se había soñado con mi firma. La había visto tantas veces y había ido a dormir y despertó soñándose con mi firma. Eso para mí, primero fue una historia graciosa, luego me quedó mucho tiempo en la cabeza y me pareció muy interesante el hecho de que tu obra llegara a lugares intangibles, llegara a la cabeza y a la mente de otro, y el entender, digamos, que podía sensibilizar y llegar a esos espacios imposibles físicamente, me pareció brutal. Y hay muchas decisiones pequeñas que siempre tomo para dejar ese hilo conector, ese puente en el que pueda conectarme con otros espacios, otros mundos, y bueno, espero que logremos un buen puente aquí. Ya estando entonces en la universidad, encontré el mundo de la letra desde el diseño, y ahí fue bien curioso porque encontré que lo que hacía yo, el cómo desarrollaba mis letras de graffiti,
que iban con una estructura y forma muy distintas. Era el mismo método que se utilizaba para darle cuerpo y forma a las tipografías o a las letras como tal de diseño. Y también habían unas pequeñas variaciones, pero las técnicas eran más o menos las mismas, pero realmente la letra se trabajaba igual. Yo la estaba viviendo desde el mundo de la creatividad, de la calle, de la juventud, pero era lo mismo. Era como una estructura que encontré y funcionaba igual. Eso me sorprendió muchísimo. Luego incluso en algún momento alguien me habló de lettering cuando yo ya llevaba una carrera larga, digamos, varios años haciendo letra legible, haciendo caligrafía y dibujando letras. Cuando busqué, literalmente me di cuenta que llevaba para ese momento al menos unos 14 años de hacer lettering, de que dibujar letras era exactamente lo que hacía yo en graffiti y me sorprendió mucho. Me sigo encontrando con el mundo de la letra sigue marcándome y fue bien curioso. Actualmente me dedico 100% a las letras en proyectos artísticos, diseño para locales, para marcas, intervención en espacios, incluso shows en vivo para todo tipo de eventos y todo tipo de reuniones. He trabajado con varias iniciativas sociales como Mil Colores para mi pueblo y como Qué buenas las tengo, proyectos que me han gustado mucho. Y de la mano de las letras he llegado a trabajar con grandes marcas como Nike, Dr. Martens, Discovery Channel, Human Health, marcas nacionales de gran reconocimiento como Caretas, maquillaje profesional, Toto y bueno, diferentes marcas, momentos, eventos. He presentado mi obra en muestras artísticas grupales y personales, tanto en Colombia como en México. Y por último, pues he dedicado ya varios años a dictar talleres personalizados y presenciales, cosa que me encanta mucho al poder revolverme en el tiempo y explicar y poder llevar, digamos, todo el conocimiento que he reunido durante tantos años, pues a quien quiera tenerlo. Pero lo que más me apasiona es poder ser yo mismo, ser libre y entregarme a esa hoja en blanco, a ese nuevo proyecto, a esa forma, a ese muro, sea lo que sea, me encanta esa libertad. No siendo más, me despido y te invito a ver la siguiente lección con todas mis influencias y todo lo que ha marcado mi trabajo.